¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de nuestro fanpage del Hospital Villa El Salvador. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estamos ya en una nueva edición de su programa de Habla Doc. El día de hoy tenemos un tema también muy importante y para ello nos acompaña el doctor Jimmy Paucar. Él es médico endocrinólogo de nuestra institución y estará hablando sobre el tema de diabetes, señales que no debes ignorar. O sea, a lo mejor muchos de ustedes o también de repente conocen a otras personas que de pronto padecen de esta enfermedad y bueno, y el día de hoy vamos a ampliar un poquito más de este tema, conociendo de pronto cuáles son estas causas, se puede prevenir, es hereditario, algunas complicaciones de repente que se puede presentar en casos de gestación, por ejemplo, ¿no? En fin, muchísimos temas. Pero antes de iniciar con este conversatorio con el doctor, que también queremos recordarles que ustedes puedan realizar sus consultas y posteriormente el doctor estará respondiéndolas. Pueden dejar sus preguntas en la casilla de los comentarios. Bien, doctor Jimmy, muy buenas tardes y bienvenido a HablaDoc. Gracias por la oportunidad de estar acá frente a todos y poder responder las preguntas y las dudas que hay sobre una de las enfermedades más importantes con las que nos estamos enfrentando en estos últimos años, que la mayoría, creo recordará, en pandemia alcanzó un realce cuando se mencionaba diabetes como factor de riesgo para muchas cosas, y es cierto, ¿no? La diabetes en realidad está comprometida en muchas otras más enfermedades y complicaciones de las cuales vamos a hablar ahora. Así es. Doctor, ¿y la diabetes es muy frecuente ahora? Sí, en las últimas 3 décadas específicamente en el país se ha incrementado en gran manera. Se ha duplicado el número de pacientes diabéticos en función a la población que tenemos. Hoy se calcula que aproximadamente entre el 7 al 7.5% de todos los peruanos tiene diabetes. Entonces, si uno ve 7.5% no es mucho, pareciera, pero si sacamos el 7% de 30 millones de personas o más ahora, más de 30 entonces millones, estamos hablando de cifras bastante grandes. Doctor, ¿y qué es la diabetes en realidad? La diabetes es una enfermedad compleja que se caracteriza por un estado de glucosa alta persistentemente elevada. Entonces, hay muchas dudas, por ejemplo, al respecto. Algunos piensan que, se me elevó la glucosa, voy a tener diabetes porque tuve un control alterado. Entonces, justamente para eso estamos nosotros, quienes evaluamos el caso, las condiciones, proponemos estudio y seguimiento para confirmar si hay una diabetes o no, pero la característica de la diabetes es que mantiene la glucosa elevada persistentemente. De repente, muchos de ustedes, y bueno, también yo, hemos escuchado acerca del tema de la glucosa asociada a la diabetes, pero ¿qué es la glucosa? ¿En qué parte de nuestro organismo se encuentra? La glucosa es considerada una fuente energética para nuestro organismo, o sea, la glucosa en sí no es mala, evidentemente, sirve como combustible para nuestro organismo. Entonces, ¿cuándo pasa a ser dañina esta glucosa? Pues la glucosa, imaginemos que es como un combustible, como la gasolina, por ejemplo, del auto. Entonces, gracias a esta gasolina, el auto puede realizar sus funciones, echarse a andar. Lo mismo pasa con nuestras células. Nuestras células en el organismo, la glucosa ingresa a la célula y la célula puede realizar todas sus actividades en todo el organismo. El problema está cuando esta gasolina no está dentro del carro, sino está fuera. Entonces, si se almacena fuera o se desparrama fuera, entonces el auto no va a tener la energía para poder realizar su actividad. Lo mismo pasa en el cuerpo. En el cuerpo, la glucosa elevada en sangre ocasiona que se pierda en la célula esa energía y por lo tanto comienzan a funcionar mal los órganos. Sin olvidar que la glucosa ya por sí sola, por el hecho de estar en la sangre, genera una inflamación en la sangre porque el cuerpo la reconoce como algo que no está normalmente en ella a esas concentraciones y se vuelve pues un agente tóxico. Entonces hablamos acá de cantidades y de localización de ese combustible, ¿no? Que está en un lugar donde no debería estar. Okay. Entonces hablamos de que la glucosa de pronto es algo que se encuentra en nuestra sangre. Así es. Naturalmente, pero en algún momento esta sufre un desnivel. ¿En qué momento
momento sucede esto y cuándo puede afectar, ¿no?, a nuestra salud? En realidad esa es una pregunta muy interesante porque me llama a hablarles de cómo se organiza o cómo se desorganiza en realidad el cuerpo humano para que esta glucosa se eleve, ¿no? Nuestro organismo cuenta con varios mecanismos para mantener esta glucosa justamente a raya en sangre e ingresarla a las células para que sirva como combustible. Entonces tenemos varias formas, más de 13 formas de mantener la glucosa a un nivel estable. Cuando se alteran estos mecanismos, que generalmente son más de 2 o 3 mecanismos alterados, progresivamente la glucosa va elevándose y los demás mecanismos tratan de compensar esta alteración. Entonces, hablamos ya no solo de un problema a nivel de páncreas, que es uno de los órganos que se encarga de producir, por ejemplo, la insulina, que es una hormona que nos ayuda a controlar la glucosa. Hablamos también del tejido muscular, que es el que recibe esta insulina e ingresa la glucosa a la célula muscular. Hablamos del tejido adiposo, hablamos del intestino, hablamos de también el cerebro que envía sustancias, neurotransmisores, hablamos de otras secciones del organismo. Entonces nos damos cuenta que mantener un control de glucosa implica una gran cantidad de funciones del organismo. Por lo tanto, y acá quitamos un mito, muchos pacientes creen que porque la glucosa está alta o tienen diabetes, su problema es únicamente el páncreas. Y no es así. Hablamos de muchos órganos, muchos sistemas que están alterados y que nos están llevando a tener la glucosa persistentemente elevada. ¿Y qué nos lleva a tener esta glucosa elevada? ¿De repente por un tema de alimentación, por un tema de repente por una enfermedad inicial? ¿A qué se debe? Hay factores predisponentes, evidentemente, y podemos hablar del tema genético, que es un factor predisponente, pero no el más importante. ¿Qué quiere decir? Que tengamos familiares principalmente de primer grado que hayan tenido o que tengan diabetes, los padres. Pero también existen factores ambientales, socioambientales, que pueden favorecer la aparición de diabetes. Tenemos enfermedades como la obesidad, que tiene que ser reconocida como tal, como una enfermedad. Tenemos condiciones predisponentes como, por ejemplo, en el caso de mujeres, el síndrome de ovario poliquístico. Tenemos también otras condiciones predisponentes como, por ejemplo, el sedentarismo, la falta de actividad física. Tenemos otras condiciones predisponentes como, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos que de manera crónica podrían alterar estos mecanismos de compensación de glucosa y favorecer estados crónicos de glucosa elevada que se llama hiperglucemia. En el caso, por ejemplo, de este factor genético, estamos hablando que de pronto si mis padres tienen diabetes, los hijos también van a heredar esta enfermedad, o la parte genética es lo mismo. No. Si en cuanto a la diabetes es una enfermedad poligénica, es decir, que no es un gen que se altera y que por lo tanto si yo tengo alterado mis hijos van a tener la enfermedad. No, es una enfermedad poligénica y estos poligenes generan una predisposición. Ya se han hecho los estudios al respecto. Quien tiene padres con diabetes tiene hasta 4 veces más riesgo de tener diabetes en su vida. Entonces son 4 veces más, hay un mayor riesgo. Pero el factor genético es algo que no podemos modificar. También se han hecho estudios en la población que tiene obesidad. Y los pacientes que tengan obesidad, independientemente de si los padres tienen o no diabetes, el solo hecho de tener obesidad eleva 11 veces el riesgo de tener diabetes. Entonces yo le explico a mis pacientes, ¿qué es más importante? ¿Los factores genéticos o los factores ambientales? Y así sea al revés. La pregunta también es, ¿cuál puedo modificar? ¿El factor ambiental, sobrepeso, obesidad? Los genes no podemos hacer nada. Muchas gracias, doctor. Bien, pero también cuando hablamos de diabetes, hablamos de que existen tipos de diabetes, o sea, no solamente estamos hablando de algo único, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco más acerca de ello, doctor? Sí, hay una clasificación académica que nosotros utilizamos los médicos para definir 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la tipo 2, la tipo 3,
Son diabetes que se presentan en el contexto de poblaciones específicas y se debe o no a la cantidad de insulina que produce el paciente o condiciones específicas como por ejemplo la gestación. La tipo 4 está asociada más a enfermedades menos comunes, mucho más raras. Pero sin darnos tanta vuelta, hay que recordar que más del 90% de los casos de diabetes corresponden a la diabetes tipo 2, que es la antiguamente llamada diabetes del adulto, y que es una enfermedad que tiene un fuerte factor sociocultural. Factores como el sedentarismo, la mala alimentación, la obesidad son las que promueven este tipo de diabetes. O sea, de todas maneras, más del 90%, o sea, es lo más común que vemos nosotros en la consulta. A mis pacientes, cuando me hacen esa pregunta, no les doy tanta vuelta y le digo, hay dos tipos de diabetes únicamente que a usted le interesa conocer. Una es la diabetes bien controlada y la otra es la diabetes mal controlada. Porque la diabetes bien controlada lleva a la persona a evitar las complicaciones y por eso tratamos la diabetes. Porque la diabetes es una enfermedad que no se cura, pero sí se controla. Y cuando se controla, la persona tiene mucho menos riesgo de desarrollar complicaciones. En cambio, la diabetes mal controlada, aquella en la que pues, el paciente no sigue los controles, no sigue su tratamiento, abandona su tratamiento o no quiere aceptar que tiene una enfermedad y trata de buscar alguna otra solución sin evidencia, sin base científica. En ese caso, pues el paciente muchas veces cuando regresa, que lastimosamente regresan, pero regresan ya con complicaciones irreversibles y secuelas, ¿no? Que muchos de ustedes conocerán, habrán visto o habrán conocido pues pacientes que o tienen problemas en la visión, han quedado ciegos, que tienen problemas en los riñones, están pegados a una máquina de diálisis, que han tenido heridas que no cicatrizan, que han sido amputados por un pie diabético. Entonces, estas complicaciones no se producen en todos los pacientes con diabetes, sino que son predominantes en aquellos que tienen una diabetes mal controlada. Entonces, a mis pacientes yo les pregunto, ¿y usted qué tipo de diabetes quiere tener? Y ahí comenzamos el manejo de diabetes. Muy bien, doctor. Doctor, y también nos comentó que existe mayor predisposición en los adultos. ¿Por qué? Pero también se presenta en niños, de pronto en adultos mayores. Bueno, si se da en la edad adulta y me dice de que no tiene cura, bueno, evidentemente también continúa con los adultos mayores, pero también se presenta en niños. Sí, clásicamente la diabetes era una enfermedad que antiguamente se atribuía a partir de los 45, 50 años. Hablo de la diabetes tipo 2, que es la más común. Cuando hable de diabetes voy a hablar de la diabetes más común. Se presentaba a partir de estas edades y generalmente era la que estaba asociada a hipertensión, sobrepeso, obesidad, mala alimentación, sedentarismo. Por los cambios que está habiendo en el mundo, y nuestro país no es ajeno a eso, cada vez estamos viendo que esta edad de 45 años está siendo más precoz. Y hasta hace 10 años veíamos pacientes de 30, 35 años que ya iniciaban con esta diabetes tipo 2. Hoy estamos viendo adolescentes con obesidad que están iniciando con diabetes tipo 2, con todas las características que antes tenía un paciente de 45 años cuando iniciaba. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Primero, que esta diabetes es prevenible y que la prevención se debe hacer desde el punto de vista de actividad física, cuidar lo que comemos y llevar un estilo de vida saludable. Y lastimosamente el ritmo de vida que tenemos, la agitación, el trabajo, la inseguridad, los hijos, lleva a que muchas de estas condiciones de alimentación saludable no se den y están llevando los niños, que me preguntas, cada vez más jóvenes, los niños ya no juegan, ya no salen a correr, ya no salen a jugar, están metidos en sus casas, pegados a las pantallas del televisor, al play, a los juegos en el celular, y por lo tanto vemos hoy niños con sedentarismo. Si a eso le agregamos la mala alimentación, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, eso justifica y explica por qué cada vez vemos más niños que tienen este tipo de diabetes. Doctor, y de pronto el tema, por ejemplo, diabetes siempre se asocia con el tema de los azúcares, ¿no? Del consumo excesivo de azúcares. ¿Es únicamente esto está asociado o a qué más estaría asociado? No, en realidad, como mencioné, la diabetes es una enfermedad compleja, tiene varios factores involucrados, donde juega en rol la predisposición genética, pero también factores ambientales. Dentro de las causas ambientales está
genera la mala alimentación, sin duda, pero eso no incluye solo azúcares. Incluye sobre todo un exceso de carbohidratos, que es un grupo alimentario que lastimosamente ahora tenemos un fácil acceso y que cada vez son más procesados y que llevan una mayor asimilación y que promueven que se incremente abruptamente los niveles de azúcar, que es la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre, entonces en nuestro organismo, ¿no? Recordemos que el azúcar es un alimento, o es un alimento que ha sido introducido no hace más de 100 años a nuestra alimentación común, ¿no? Eso viene con la revolución industrial y el azúcar es agregada como producto alimentario en la gran mayoría de productos. Esto tiene un sustento ya más del punto de vista de la industria, pero el objetivo es que el azúcar genera en el cerebro un ciclo de retroalimentación que nos genera ir a buscar después más alimentos azucarados. Entonces eso genera pues que yo después de comer el chocolate o el caramelo esté buscando el bizcochito, la gaseosita, ¿no? El frugos, el seafood o el antojo por algo dulce, porque genera un efecto de recompensa en el cerebro y esto promueve la conducta repetitiva, ¿no? Entonces eso hace al azúcar tan peligrosa, pero no es el único alimento que está produciendo o directamente tiene que ver con la aparición de diabetes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ahí que hay un déficit de vegetales, un déficit de alimentación rica en fibra como las frutas, hay un exceso de carbohidratos y dentro de ellos un carbohidrato simple es el azúcar. Y de pronto una persona podría decir, bueno, sí, doctor, efectivamente por ahí hay un riesgo genético, de repente tengo obesidad, ¿no? Soy una persona que no hace actividad física, ¿no? Entre otros que nos ya ha mencionado. ¿Qué síntomas podrían de pronto revelar, ¿no? Que yo pueda tener diabetes efectivamente? Ok, ahí es muy importante señalar que yo lo que pretendo es primero prevenir la enfermedad. Y para eso justamente estamos hablando de alimentación saludable, ejercicios, o sea, el ser humano es un ser que necesita, no es opcional esto, necesita hacer actividad física como parte de su día a día. Entonces, estas son las condiciones que van a poder ayudarnos a prevenir esta enfermedad. Y hago hincapié en esto porque una forma de prevenirles es también hacernos chequeos de rutina, ir a nuestros centros de salud, al primer nivel de atención, tratando de buscar unos controles de glucosa, sobre todo si yo sé que ya hay algún familiar que tiene diabetes o si veo que bueno, ya estoy subidito de peso, tengo algo de sobrepeso, obesidad, entonces tengo que hacerme controles, evitar a llegar a presentar síntomas. ¿Cada cuánto tiempo ahí también, doctor? Idealmente a partir de los 35 años debería ser anual. Y si es menos de 35 años, debería ser pues cada 2 o 3 años si es que presento o no síntomas, ¿no? Y cuando yo ya tengo síntomas, generalmente eso quiere decir que mi glucosa ya está elevada y yo no quiero que mi glucosa esté elevada, quiero prevenir eso. La glucosa elevada persistente crónicamente va a producir algunos síntomas producto del cuerpo y de su afán de tratar de buscar otro sustrato energético, ¿no? Comencé contándoles esta metáfora del combustible para el auto. Entonces, si el auto tiene que moverse y no tengo combustible, tengo que buscar otras fuentes alternativas. Entonces, su GLP, el cambio de gas, ¿no? Ahora eléctrico, hay autos eléctricos, entonces voy a buscar otras formas de que el auto camine. El cuerpo es igual. Si yo no tengo glucosa dentro de la célula, porque toda está en la sangre, voy a buscar otras fuentes de combustible. Por ejemplo, el músculo. Por ejemplo, la grasa. ¿Qué va a tener este paciente que tiene glucosa elevada crónicamente en sangre? Lo que va a presentar es una pérdida de peso, a pesar de que está comiendo más. Porque el cuerpo, las células le están avisando, oye, necesito energía, y el paciente va a ir a comer, pero a pesar de eso comienza a perder peso. Pero ojo, está perdiendo no grasa, sino sobre todo masa muscular, y eso es muy peligroso. ¿Qué otro síntoma voy a tener? Aumento de apetito, que ya mencioné, la pérdida de peso, voy a tener mucha sed y mucha orina, porque la glucosa, que es tóxica en el cuerpo y que está en la sangre donde no debería estar a esas cantidades, el cuerpo va a querer eliminarla y por lo tanto la va a eliminar por la orina, y el paciente comienza a miccionar a cada rato y comienza a miccionar pero a gran cantidad.
y eso lo está llevando a deshidratarse, y en recompensa de esa hidratación Doctor, comienza a se tomar. puede acomodar un poquito más acá para que el público también lo pueda ver. claro. Muy bien. Bueno, por favor siga con el tema del... Y al final, pues el paciente tiene que estar ingiriendo grandes cantidades de líquido, ¿no? Y eso lo lleva pues a rehidratarse. Entonces son los 4 síntomas característicos de una glucosa alta elevada y que ya nos estaría avisando de un diagnóstico de diabetes que, como repito, no quisiéramos hacer, sino quisiéramos prevenir y diagnosticarlo en etapas previas, algo que se llama prediabetes. Perfecto, doctor. Entonces tenemos ya como los síntomas, como bien lo mencionó el especialista, pérdida de peso, bueno, de masa muscular específicamente, aumento de apetito, sed y orina, ¿no? De manera constante, ¿cierto? Sí, aumenta la frecuencia y el volumen de orina. El volumen de orina, perfecto. Bueno, teniendo claro ya este aspecto, también vamos a ir ahora con algunas preguntas de parte del público, doctor, para ir alternando esta parte informativa. Nos pregunta Percy Vilches, dice, ¿hay relación entre hígado graso y la glucosa elevada? Muy importante. Sí, el hígado graso se ha encontrado presente en más del 70% de los pacientes que tienen diabetes, y esto nos lleva nuevamente a explicarlo a través de las alteraciones en el metabolismo. Al metabolismo le llamamos al funcionamiento del cuerpo. Entonces, como hay una alteración en el funcionamiento del cuerpo, una de las características, que es el hígado, que es uno de los más importantes procesadores de energía que tenemos, comienza a almacenar grasa por el exceso de carbohidratos, harinas, dulces que no está pudiendo procesar, y lo almacena como grasa que después debería usarse en la actividad física, en el desgaste físico, y al no haber, pues se queda como hígado graso, que puede llegar a inflamarse. El peligro del hígado graso es que puede llegar a inflamarse, porque se puede llegar a hacer inclusive cirrosis. Ok, entonces es un tema donde tiene que acudir inmediatamente al médico, en todo caso, para poder revisarse. Otra pregunta también que nos ha llegado es de Isabel Pichilingüe. Dice, doctor, soy diabética hace 13 años. Ahora último siento dolor, molestia en los dedos del pie, y ahora último me ha empezado a brincar parte de la cara. ¿A qué se debería eso? Bueno, Isabel, nos gustaría saber cómo está controlándose esa diabetes, cómo están los valores de automonitoreo que todo paciente con diabetes debe tener, y en función de esto podríamos decirte si es o no una neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una de las complicaciones que tiene la diabetes, una de las complicaciones crónicas de la diabetes. La diabetes va a afectar principalmente 3 órganos, que es los nervios, la neuropatía diabética, el riñón, que es la nefropatía diabética, y también los ojos, que es la retinopatía diabética. Entonces, generalmente los pacientes que tienen diabetes más de 10 años, más del 50% de los pacientes con diabetes van a tener alguna complicación en estos órganos. Sería muy bueno que tengas un estudio de retina, de fondo de ojo, que tengas un estudio de la función renal, y la neuropatía sí podríamos evaluar en la consulta para ver si se debe o no a una complicación. Muy importante es notar que la neuropatía es una complicación que puede detenerse y puede aliviarse. Entonces, hay una solución si es que se trata de la neuropatía. Doctor, y siempre, bueno, en este caso, por ejemplo, de nuestra seguidora, ¿no?, que nos hace la consulta, ella habla de que ya ha tenido diabetes, va más de 13 años con la diabetes, y usted nos menciona que de pronto es normal que se presente este tipo de complicaciones debido al tiempo que ella lleva con la enfermedad. ¿Y siempre es así, doctor? No, es frecuente, es frecuente. Por eso les decía, más del 50% de los pacientes con diabetes que tienen más de 10 años de diabetes hacen complicaciones. Pero nosotros tenemos pacientes que tienen más de 70 años, te cuento, más de 30, 40 años con diabetes, y que vienen con nosotros y más que 1 o 2 pastillas al día no toman, y hacen ejercicio y están activos
tiempos y en verdad son personas que se preocupan mucho por su salud, y como les digo también a ellos, eso también a nosotros como médicos nos motiva mucho. Un paciente que se cuide, que se preocupe por su salud, a nosotros nos lleva también a darle todo lo mejor para que pueda aliviarse, ¿no? Claro. Y en cuanto al tema de control, por ejemplo, de algo también que ya nos han mencionado, ¿cómo es el control con los pacientes diabéticos? ¿Qué deben realizar ellos? Bueno, por un lado nos comenta el automonitoreo en casa, sí, ¿no? Y de pronto algún otro aspecto también que ellos tengan que manejar. Sí, bueno, en realidad el manejo de la diabetes va mucho más allá de la glucosa. Ahora nos hemos enfocado a hablar de la glucosa, pero hay otros factores que debemos tener en cuenta. El paciente con diabetes debe hacerse un automonitoreo de glucosa, no diario, sino va a ser dependiendo de la indicación de su médico, de la terapia que reciba. Pero aparte de la glucosa también nos interesa mucho la presión arterial, nos interesa mucho también cómo está su colesterol, triglicéridos, es decir, su perfil lipídico. Y aparte de eso también nos interesa saber cómo está su peso. Son las 4 cosas que vemos en el control de un paciente con diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque si yo tengo estas 4 cosas controladas, estos 4 factores controlados, ya se ha demostrado que la progresión de estas complicaciones se reduce, inclusive hasta en más de un 90%. Entonces, estoy teniendo un paciente con diabetes al que yo llamo paciente diabético controlado, y eso me asegura disminuirle el riesgo de que presente alguna de estas complicaciones que hemos mencionado. Muy bien, doctor, gracias. Vamos a seguir también con las preguntas. De pronto tenemos ya un nuevo seguidor que se acaba de conectar y la pregunta es la siguiente. Dice, doctor, mi abuelo tenía diabetes y mis tíos también tienen diabetes. Eso ya es de herencia. ¿Qué recomendaciones me podría brindar? Bueno, ya tienes 2 números de la lotería, así que no esperes sacarte los demás. Esos, como comentábamos en un inicio, el factor genético es algo que pues no podemos modificar, al menos por ahora. Y quedan los factores ambientales. Y entonces tú estás llamado sí o sí a tratar de evitar la diabetes justamente con estos factores ambientales. Y hablamos de prevención de diabetes con un estilo de vida saludable. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Pues es básicamente comer sano. Comer sano, muchas personas piensan que es comer verduras o hacer una dieta así súper extrema. No, comer sano es comer rico también, pero es basar o centrar, racionalizar la comida en función a lo que yo deseo. Y bueno, ese es otro tema aparte. En el país tenemos un serio déficit de conocimiento sobre alimentación saludable. El peruano come rico, eso es innegable, pero no come pues pensando en su salud. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros los endocrinólogos nos ayudamos en nuestro brazo derecho, que es el nutricionista, la nutricionista, que van de la mano con nosotros para poder justamente ayudar a los pacientes a saber qué es comer sano. Pero comer sano no es solo un estilo de vida saludable, sino a comer sano también hay que agregarle actividad física. Como les decía, nosotros los seres humanos genéticamente estamos programados para hacer actividad física. O sea, durante toda nuestra evolución nosotros hemos evolucionado pues la caza, actividad física, agricultura, son recién en estos últimos años donde el sedentarismo nos está ganando. Y es algo que tenemos que cambiar. Entonces, aprovechar la tecnología, pero también aprovechar un rato para dedicarnos a cuidar en cuanto a nuestra actividad física. Otro factor es, por ejemplo, el retiro, y esto hago un hincapié aparte porque es la hidratación, pero dentro de la hidratación tenemos que quitarnos las bebidas azucaradas. Y esto al margen del tema nutricional, porque la persona que está bien hidratada, pero que su hidratación depende de azúcares o bebidas que están procesadas y que no tienen azúcares quizás, que son las famosas gaseosas cero, bebidas light, pero tienen sodio en alta cantidad, tienen fosfatos en alta cantidad, están igual produciendo ciertas alteraciones en el organismo, a nivel óseo, a nivel cardiovascular, que no son favorables. Entonces, una hidratación adecuada, pero que no sea de estas bebidas procesadas, nos va a dar también un punto clave. Y el cuarto factor, y el último, es el tema de la salud mental. También converso esto con mis pacientes porque seguro van a hacer la pregunta, si es que no lo han hecho, del tema de la diabetes emocional, ¿no? La famosa diabetes emocional, que me han dicho, me han contado. Entonces, nosotros en la consulta les explicamos a los pacientes con diabetes que la diabetes emocional no existe.
¿Ya? La diabetes, los 4 que te mencioné y los 2 que yo le explico a mis pacientes, pero la diabetes emotiva en realidad no es una diabetes. A todos nosotros nos pasa que nuestro organismo reacciona frente a un estímulo de estrés, frente a un colerón, a una angustia, a una noticia de repente, no sé, trágica, penosa. Todos reaccionamos elevando nuestra glucosa transitoriamente, pero ahí es donde nuestro organismo comienza a generar un mecanismo de compensación que hace que esa glucosa que se estaba elevando, ven para acá, listo. Eso nos pasa a todos. Entonces, en el diabético esos mecanismos de compensación, si bien están disminuidos, están presentes. Entonces, ¿puede hacer elevaciones transitorias de la glucosa? Sí. Pero hemos dicho, me preguntaste la definición de diabetes, y la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una glucosa elevada crónicamente. Entonces, eso no lo van a producir las emociones, los estados de pena, de colerones, ¿no? Lo que sí pueden hacer es favorecer al descontrol de la diabetes. Eso sí, si yo soy un paciente con diabetes, tengo 300 de glucosa que no debería tenerlo, entonces evidentemente me entero de una mala noticia, me voy a descompensar porque ya mi glucosa va a subir a 350 o 400. Pero si soy un paciente que cumplo con mis controles, mi glucosa está en 120, 130 en ayunas, me entero de una mala noticia, la noticia no me va a elevar la glucosa a más de 200 y por lo tanto no me voy a descontrolar. Muy bien, doctor. Doctor, y mencionaba hace un momento que también uno tiene que regular el consumo de azúcares, ¿no? Y evitar de pronto estas bebidas que tienen un alto contenido en azúcar, pero hay personas que de pronto dicen, bueno, voy a optar en todo caso por algo más saludable, de repente pues una limonada, un refresco de alguna fruta, ¿no? Pero igual uno le añade el azúcar. ¿Eso sería válido? Bueno, dependiendo de cada caso, como siempre les comento, en el tema de diabetes específicamente, si ya hay diabetes, les digo, la glucosa es el azúcar de la sangre, entonces consumir azúcar, así sea un poco, no es lo mejor que podríamos hacer. El azúcar debe salir de la alimentación del diabético porque no es parte de un manejo adecuado. La alimentación el azúcar no es un nutriente, entonces partamos de ahí, no es necesario consumir azúcar para vivir. Hay personas que dicen, no, necesito energía, ya, me voy a tomar mi gaseosita para tener energía. No, lo que está favoreciendo es procesos metabólicos alterados y que van a llevar a la larga deterioro. Entonces, ahora, el azúcar es uno de los involucrados. Como me comentaba, no es necesario comer azúcar o solo azúcar para tener diabetes. No, hay muchas personas que tienen un consumo regular o bajo de azúcar y hacen diabetes. ¿Cuál es el problema ahí? Carbohidratos, sedentarismo, el tema de salud mental que les contaba, donde muy importante es, por ejemplo, las horas de sueño. Hay una parte de la medicina que ahora está desarrollándose que es la cronobiología, que habla justamente de cómo nuestro organismo funciona en diferentes horas del día. Y el ser humano ha sido diseñado para dormir de noche. Entonces, no sé, algunos se acordarán todavía, los que son muy jóvenes no, pero antiguamente nos decían a nosotros para dormir 8 de la noche ya teníamos que estar todos en cama, 9 de la noche ya todos teníamos que estar durmiendo. Hoy por hoy, en la consulta yo veo niños que se quedan en el celular, no adolescentes que están en el celular hasta la 1, 2 de la mañana. Entonces, esto genera también una alteración que en ese momento no lo van a reconocer, pero que va a llevar a un estado de inflamación crónico y que puede predisponer un estado de diabetes. Entonces, ¿hubo consumo ahí excesivo de azúcar? No necesariamente. Pero también podría ser un factor en todo caso. Es un factor, claro que sí. Es un factor para obesidad y la obesidad es un factor para diabetes. Doctor, y en el tema de, por ejemplo, el uso de estos azúcares alternativos, como de pronto el azúcar stevia. Ya, ok. ¿Es válido? Sí, bueno, en realidad tenemos que reconocer dos componentes acá. Dentro de los edulcorantes, porque los símiles al azúcar son los edulcorantes, tenemos de dos tipos. Edulcorantes no calóricos que son naturales y que son pues artificiales. Los que nosotros recomendamos son los que son naturales, pero no los recomendamos para el consumo crónico de por vida, de toda la vida, porque hay ya evidencia que demuestra que a la larga no disminuyen enfermedad de obesidad, hipertensión, diabetes, nada de eso, es lo mismo. Pero sí lo utilizamos como una ayuda, como una herramienta para la deshabituación del paciente que era adicto al azúcar.
El consumo de azúcar hoy lo consideramos como un tipo de adicción. Entonces, si yo soy alguien que estaba acostumbrado a tomar gaseosa todos los días, que en mi refrigeradora tenía la gaseosa de todos los colores y todos los tamaños, entonces obviamente de un día para otro me va a ser difícil quitar el azúcar, porque es un vicio, como cualquiera de los otros vicios que conocen, tabaco, alcohol, incluso sustancias ilícitas. Entonces, lo que hacemos acá es un intermedio, bajamos la cantidad de azúcar que consuma a por ahí bebidas que no tengan tanto azúcar como la que anteriormente consumía. Eso es la primera etapa. En la segunda etapa podemos utilizar edulcorantes no calóricos. Y en la tercera etapa justamente ya es para deshabituarnos de todo el endulce artificial. Porque no estamos en contra del azúcar natural, que por ejemplo muchos también preguntan a veces en la consulta qué es la fructosa, que es el azúcar natural de la fruta. Ahí no hay ningún problema. El problema está en el azúcar artificial, aquella que agregamos a nuestras bebidas, a las comidas, a la repostería. Ese es el problema. Pero inclusive a veces mencionan, ¿no?, que el azúcar rubia es más saludable que la blanca. No, eso es racismo, creo. Por ahí no va. Okay. Es igual de dañino, igual, o sea, sí, no es recomendable. Claro, es azúcar. Lo mismo dicen el azúcar, la miel también o sea, para el diabético no va. Tenemos algunas ventajas con la miel, pero para el diabético no va, porque al final es azúcar, ¿no? Lo que consumimos. Lo mismo con el almíbar, almidón, la panela, o sea, son algunas formas de azúcar, pero al final el cuerpo la va a asimilar como azúcar. Muy bien, doctor. Bien, seguimos entonces respondiendo en las preguntas de nuestro público. Desde ya agradecemos cada uno de los comentarios que nos van haciendo llegar. Ya sabes que si de pronto esta información te interesa o también le interesa a alguien más, puedes compartirlo o darle like para que también, ¿no?, pueda conocer un poco más acerca de esta enfermedad. Bien, seguimos respondiendo a las preguntas y Rosita Martínez nos dice: si anteriormente tuve prediabetes, ¿se puede volver a tener el mismo problema? Sí, muy interesante la pregunta, Rosita, porque la prediabetes en realidad no es una enfermedad todavía reconocida como tal, pero sí es un estado importante que nosotros lo diagnosticamos. Justamente, ¿por qué? Porque eso quiere decir que esta persona con prediabetes está en un riesgo más elevado que la población normal de tener diabetes, y tengo que establecer medidas ya, porque es mi última oportunidad de prevenir esa diabetes. Entonces, sí, puede ser, como cuenta Rosita, que mejoró esa prediabetes y normalizó la glucosa. ¿Eso quiere decir que el problema está resuelto? No, porque eso ya me tradujo que hay una falla en esos procesos de compensación de la glucosa. Entonces, en realidad los cambios son de por vida, así como la diabetes es una enfermedad de por vida. Que haya tenido prediabetes en algún momento no quiere decir que ya voy a comer sano, hacer ejercicio, a dormir bien hasta que mi glucosa se normalice y luego otra vez. No, o sea, los cambios son de por vida. Entonces, si una persona ha tenido prediabetes y ha controlado, enhorabuena, pero esos cambios que la han llevado a controlarse tiene que seguir manteniéndolos. Ahora, no toda prediabetes puede revertirse. Los cambios lo que hacen es enlentecer la progresión a diabetes y en algunos casos revertirla, pero muchas veces las condiciones genéticas son fuertes y lo único que hacen es retrasar el inicio de diabetes. Ok, entonces igualmente es importante, ¿no?, controlar y seguir cuidándose, en todo caso, para no complicarse con esta enfermedad. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de la diabetes en las mujeres que están gestando, ¿qué tipo de cuidados debe tener o qué complicaciones se podría presentar en caso de no controlarse, por ejemplo, ¿no?, que también es un tema que preocupa bastante? Bueno, la gestante es una población vulnerable, obviamente. La gestación la tratamos con mucho cuidado y con prioridad nosotros, y acá hay que reconocer dos escenarios. El primero, donde tenemos ya una mujer que tiene diabetes y sale gestando, y la otra en la que tenemos una mujer que no tenía diabetes y que durante la gestación se le reconoce la diabetes. Entonces, son dos enfoques que nos van a permitir abordarla de manera adecuada.
En el primer caso, pues generalmente la paciente va a necesitar de mayor seguimiento y de terapia de apoyo, muchas veces más potente, como la insulina. En el segundo caso, los cambios en el estilo de vida nuevamente son lo más importante, la alimentación, y por ahí existe evidencia de que algún medicamento oral también podría ayudarla, no necesariamente la insulina. Sin embargo, en ambos casos, en la gestación ya no solo es la mujer, ya no solo es la paciente, sino también el producto. Entonces tenemos que cuidar a los dos, ¿no? Entonces por eso yo trato de hablar también con las mamás y decirles, ¿no? Ya, bueno, si bien les gusta el azúcar, pero por lo menos por el bebé que viene en camino, hay que cuidarse, hay que hacer nuestros controles, ¿no? Hay que hacer también ejercicios, porque los ejercicios se pueden hacer en la gestación. Porque en todo caso de no haber un control, por ejemplo, ¿a qué podría conllevar esto? La diabetes lleva a complicaciones antes del parto, es decir, durante el embarazo y en el propio parto. En el peor de los escenarios puede llevar a la pérdida del bebé, y en algunos casos puede llevar pues a que hay un sobrecrecimiento del bebé, que son los famosos bebés macrosómicos, bebés gigantes, ¿no? Y en otros casos también con la misma diabetes lleva más bien a bebés muy chiquitos, pequeñitos, que nacen con menos de 2,5 kilos, ¿no? Y obviamente eso lo vuelve más vulnerable. Claro. Entonces es un riesgo para ambos. Muy bien, doctor. Bien, vamos a seguir respondiendo a las preguntas del público. Nos dice Alejandro Ávila. Buenas tardes. El último análisis que me hicieron, los resultados son los siguientes. Dice, tengo glucosa 117, glicosilada 5,9, estoy tomando metformina una vez al día, tengo 57 años, mido 1,70 m y peso 71 kilos. Bueno, no hay sobrepeso ni obesidad. El tema es por qué estás tomando entonces la metformina, Alejandro. El diagnóstico que te dieron fue de diabetes, fue de prediabetes. Si es diabetes, al menos en cuanto a glucosa estás muy bien controlado, te felicitaría, pero faltarían ver esos otros factores que te conté, que es la presión arterial, colesterol, triglicéridos, y bueno, en cuanto al peso sí vemos que estás muy bien. Si es prediabetes, bueno, pues nos estamos manteniendo todavía en rango de prediabetes y lo que queda ahí es mejorar. Ahora, me dice Alejandro el peso 71 kilos. ¿Eso es importante? Sí, pero no es lo único que nosotros vemos cuando evaluamos a un paciente. Porque una cosa es el peso, que es un número, otra cosa es ese peso en que va. Y lastimosamente tenemos pacientes que lucen delgados, pero tienen bastante tejido graso en el cuerpo. Y el tejido graso es el mayor determinante de la enfermedad de la diabetes, ¿no? Entonces, si bien usamos el peso como un indicador, no es un indicador absoluto, nos interesa saber cuánto músculo tiene, cuánta grasa tiene. Por más que sea delgado, si es sedentario, tiene más de 40 años, entonces yo ya sé que está perdiendo masa muscular y eso lo va a predisponer a desarrollar enfermedades si es que no está haciendo actividad física, una de ellas, por ejemplo, la diabetes. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro seguidor por su pregunta, Alejandro Ávila. Bien, seguimos también con otra consulta, doctor, que ya nos vienen llegando varias, de hecho. Seguimos con Marisol Alfaro. Ella dice, buenas tardes, doctor. ¿Por qué la diabetes produce cansancio? Bueno, conversamos pues de la metáfora del auto que necesita gasolina para echarse a andar, ¿no? Así son las células de nuestro cuerpo que necesitan de glucosa para poder trabajar adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes? En la diabetes la glucosa no está dentro de la célula, la gasolina no está dentro del auto y por lo tanto esto genera que el auto no trabaje bien, la célula no trabaja bien y necesita más energía y esto se traduce como cansancio. La glucosa se queda afuera del auto, se queda en la sangre y se va elevando en sangre, pero si bien hay gran energía en la sangre, dentro de la célula no tenemos esa energía y eso es lo que está llevando es justamente al cansancio. Entonces el cuerpo comienza a pedir nutrientes y eso también lleva después a la sensación de hambre aumentada, la ansiedad por la comida, por los alimentos, ¿no? Sin embargo, como este proceso está alterado, eso no va a hacer que el cansancio mejore. Eso lo que va a determinar es que la glucosa en sangre aumente y eso es un círculo vicioso.
Cuando uno siente esa necesidad de querer comer algo dulce, es porque es un tema de la glucosa. Bueno, no necesariamente. Recordemos que el hambre emocional tiene que ver también muchos con cuadros de estrés, ansiedad. Hay pacientes que no tienen ni resistencia a la insulina, ni obesidad, ni diabetes y tienen ansiedad por la comida. Y bueno, recordemos que ya comenté lo del azúcar, que viene a generar un efecto de recompensa en el cerebro. Entonces a veces en un momento de estrés, de tensión, un chocolatito y nos baja un ratito, a veces inconscientemente, la seguimos haciendo. El problema es que eso dura pues minutos y después estamos otra vez otro chocolatito, ya se acabó el chocolate, caramelito, se acabó el caramelito, la gaseosa y vamos buscando. Entonces ese es el fenómeno adictivo del azúcar. Eso lo vemos muy comúnmente en pacientes que tienen resistencia a la insulina, en pacientes que tienen diabetes, pero no es único de ellos. También podemos verlo en pacientes que tienen un trastorno de ansiedad. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por ese dato. Y vamos a seguir respondiendo a las preguntas y nos dice Paulina Aroni, dice: hola doctor, yo soy diabética y ahora último he subido de peso. Entiendo de que era delgada, ¿no? Diabética, pero era una persona delgada y ahora ha subido de peso. Bueno, eso puede ser bueno, puede ser malo. Si tienes diabetes, Paulina, el tema sería si esa diabetes te llevó a perder peso y si uno de tus objetivos era recuperarlo. Tenemos pacientes que nos llegan a consulta, por ejemplo, pesaba 90 kilos, doctor, y de pronto comencé a tener mucha sed, tomar mucha agua, comía, bajé de peso y cuando le damos de consulta vienen con 60, 65 kilos, totalmente delgados. Entonces, en ellos también un objetivo es que recuperen energía, que recuperen peso, pero como dije, más que el peso como número, me interesa que recupere masa muscular. Entonces, Paulina, tú notas que lo que has recuperado es masa muscular, o sea, estás haciendo la actividad física, el ejercicio, o estás recuperando grasa, y ahí sí tendríamos un problema. Pero ¿cómo saber si es masa muscular o se trata de grasa? Bueno, nosotros tenemos métodos, tanto directos como indirectos, para establecer si lo que tiene es tejido adiposo o tejido muscular. Entonces existen mediciones que nosotros podemos hacer a nivel de pliegue braquial, a nivel de muslo, a nivel de circunferencia abdominal, que es uno de los más importantes que utilizamos. Por eso le decía, algunos pacientes delgados son delgados, pero la pancita los delata. Entonces ese tejido graso que está ahí nos suele alterar y avisar que está habiendo una predisposición. Esos son los métodos indirectos, pero hay métodos directos, como por ejemplo la de evaluación por imágenes, ¿no? Hay formas como la resonancia magnética, como por ejemplo las densitometrías, llamados DEXA, que nos ayuda a establecer cuánto de su composición corporal es grasa, cuánto es masa muscular. Porque inclusive en algún momento, doctor, yo he visto en internet, y seguro que muchos lo ven, toman datos como que, ok, ¿cuánto es tu altura? Tu estatura, cuánto es tu peso, lo multiplicas por tal y esa es la masa corporal que tienes. Sí, bueno, ese es el índice de masa corporal, que es una regla que se utilizó por muchos años en investigación hasta este año, que ya salió categóricamente estipulado que no es el único patrón y, dicho sea de paso, no es el mejor patrón para establecer el estado de salud nutricional de una persona. ¿Por qué? El ejemplo clásico es el de los fisicoculturistas. Los fisicoculturistas hacen gran actividad física, se alimentan de una manera con un exceso de proteínas en función de su requerimiento. Y ellos pesan mucho más de lo que deberían para su talla, pero pues son... Así es. Entonces, en el IMC, el índice de masa corporal, sale como si tuvieran obesidad. Pero nadie les va a decir a ellos que tienen obesidad, o sea, son pura masa magra. Entonces, esta es una de las inconsistencias del IMC. Sigue siendo utilizado, no es que sea inválido, pero tenemos que ayudarnos de alguna otra medida, como por ejemplo medida de pliegue, circunferencia abdominal, para traer un patrón más exacto de cuál es la composición corporal de esa persona. En todo caso, para poder tener estos valores más fiables, ¿se recomienda acudir a un médico endocrinólogo? Sí, sería lo ideal. Nosotros, los médicos endocrinólogos o personal de nutrición, somos los que hacemos la evaluación tanto del estado nutricional y de la evaluación y el descarte pues, de enfermedades metabólicas como diabetes. Muy bien. Bien, seguimos ya con otra pregunta.
con Benjamín Ventura. Dice, doctor, tengo 35 años y me diagnosticaron diabetes tipo 2. ¿Qué cambios en mi estilo de vida y tratamiento puedo esperar a esta edad para controlar la enfermedad de manera efectiva? A ver, Benjamín, lo importante es que no te quedes sentado, que hagas actividad física. De repente tienes por ahí un familiar, alguien que te está animando a que hagas ejercicio, entonces intenta buscar grupos de apoyo para motivarte a la actividad física, que puede o no ser de repente un gimnasio, pero mínimamente lo que se recomienda es que tengas 30 minutos de actividad física al día. Pero ojo, y acá también hago otra diferencia, aprovecho tu pregunta para hacer esta diferencia. La diferencia entre lo que es actividad física y ejercicio. Entonces, actividad física, por ejemplo, si yo trabajo sentado en una computadora, entonces estoy parado 4 o 6 horas ahí, soy sedentario, no hago actividad física en mis horas laborales. Pero si yo trabajo, por ejemplo, en construcción o en agricultura, ¿no? O soy vendedor de repente, entonces camino vendiendo, entonces tengo una actividad física que realizo por trabajo. Entonces, no soy sedentario, realizo actividad física. Pero eso no es ejercicio, porque el ejercicio es una actividad programada que uno realiza con fines de salud. Entonces, yo en el ejercicio separo, por ejemplo, un lunes, 15, 20 minutos, idealmente 30 minutos, voy a, no sé, fortalecer brazos. El otro día voy a fortalecer piernas. El otro día voy a trabajar hombros, espalda, qué sé yo. Pero son actividades que se realizan únicamente en función de la salud. Por ejemplo, las caminatas, ¿no? Que de pronto podría ser lo más fácil. ¿Es válido también o es considerado como actividad física? Bueno, ¿O yo tengo que irme a un gimnasio todavía para que se considere actividad física? No necesariamente. Depende mucho de cada uno. Porque hay personas que necesitan un ambiente para fomentar la actividad física. Por ejemplo, yo cuando llego a casa, le pasará a muchos, pues no queremos salir de casa, ya estamos cansados, volvemos del trabajo, queremos descansar, estar con la familia. Entonces, pero muchas veces antes de llegar a casa, unos 30 minutitos de gimnasio, al final cuando vamos pensando en 30 se convierten en 40, 45, 50, porque el ambiente llama, la música, las máquinas, el ejercicio, entonces, pero hay muchas personas, yo tengo muchos pacientes que son tan disciplinados que no necesitan eso y que en casa son constantes. Y esa es la diferencia, o sea, buscar la manera en la que yo pueda ser constante con mi actividad física. Entonces, si yo soy constante realizando el ejercicio en casa, pues genial. Pero ojo, en casa necesitamos de todas maneras tener una supervisión, porque es otra diferencia con el gimnasio. En el gimnasio a veces no hay supervisión, en el gimnasio hay supervisión, están los entrenadores y ellos que nos ayudan, ¿no? Entonces, el tema es hacer la actividad física. ¿Caminatas es suficiente? No es suficiente. Caminata constituye un ejercicio aeróbico, pero el ejercicio tiene que ser prescrito y tiene que ser individualizado, porque hay personas que, por ejemplo, tienen lesión en las rodillas, entonces a ellos no les vamos a mandar a hacer caminatas, ni a correr, ni a trotar, pero sí pueden hacer ejercicios de musculación, resistencia, agarrar botellitas, qué sé yo, y comenzar a hacer actividad física. Muy bien, doctor. Bien, vamos ya con las 2 últimas preguntas y ya lamentablemente también vamos llegando al final del programa Habla Doc. Nos dice Judith Atiquipa, dice, doctor, ¿cuál sería la prueba para un diagnóstico de diabetes? Mi hija tiene 16 años y en una ecografía le han dicho que tiene hígado graso y piedras en la vesícula. Wow. Bueno, Judith, imagino que algún grado de sobrepeso o obesidad debe haber. Nosotros utilizamos idealmente 2 pruebas de glucosa en ayunas para determinar si hay diabetes o no. Las muestras, las tomas tienen que ser separadas. Otra forma es realizar un test de tolerancia oral a la glucosa, que igual todo es con muestras de sangre, donde se le administra al paciente una bebida azucarada con 75 gramos de glucosa, que es un azúcar. Es la única oportunidad en la que pueden consumir esa cantidad de azúcar. Y se le toma un control de glucosa a las 2 horas, a la hora y a las 2 horas después. Y se ve cómo reacciona su organismo frente a esa carga de glucosa. Es otra forma también de diagnosticar la diabetes, ¿no? Okay. Muy bien, doctor. Vamos ya con la última pregunta entonces, de parte de Cecilia Guzmán. Dice, doctor, buenas tardes. Hay días que se me adormecen los pies. ¿Puede ser que la diabetes, puede ser diabetes? Dice, mi glucosa está de 108 a 115, tomo metformina una vez al día.
Ok, normalmente cuando tenemos un paciente que vive con diabetes, centrándonos solo en el control de la glucosa, uno de los objetivos que les mencionamos es que la glucosa en ayunas deba ser menos de 130. Entonces, menos de 130 las cosas están yendo bien, pero no hay que quedarnos con la toma de glucosa en ayunas. Por eso el automonitoreo que contaba en un inicio, también debe hacerse un control de glucosa en las tardes, en las noches, ¿no? No tiene que ser diario, sobre todo si está tomando antidiabéticos orales. Puede variarse, ¿no? Por ejemplo, un lunes en ayunas, un miércoles, un jueves en la tarde, un domingo, un sábado en la noche, ¿no? Entonces, con esos controles variables establecemos una cifra real, porque resulta que algunos se confían porque la glucosa en la mañana les sale bien, hacen algunos desarreglos porque se confiaron y en la tarde o en la noche se les eleva la glucosa. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Pero la medicación en diabetes tiene que entenderse como una medicación que es de apoyo, ¿ya? Porque la diabetes es una enfermedad que se controla con esto, con la alimentación, con la actividad física, con la hidratación, con estos controles de glucosa que se realizan. La medicación va a ser un apoyo. Si necesito un poco apoyo, pues le vamos a dar su antidiabético. Hoy contamos con más de 20 medicamentos, muchos de los cuales inclusive se han demostrado que modifican la enfermedad, es decir, no solo controlan la glucosa, sino ayudarían a evitar complicaciones. Y si necesita mucha ayuda, la ayuda más potente que tenemos, pues es la insulina. Y por eso muchos de nuestros pacientes están con insulina. Ahí veía una pregunta de una paciente que decía, si mi familiar recibe insulina, ¿toda su vida va a estar con insulina? No necesariamente. Va a depender mucho del caso, del tiempo de diagnóstico que tenga de diabetes, pero muchos de nuestros pacientes nosotros le iniciamos insulina para lograr una recuperación de glucosa más rápida, estable, y vamos disminuyéndole la dosis y le retiramos la dosis. Y quedan con antidiabéticos orales y van muy bien. Bien. En todo caso, lo que nos comenta es de que la diabetes controlada pues puede manejarse muy bien a lo largo de su vida. Si bien no tiene cura, es controlable y manejable. Doctor, de pronto una última recomendación, una última reflexión hacia nuestro público que nos viene viendo, por favor. Bueno, sí, que la diabetes sin duda no es una buena noticia cuando llegue el diagnóstico. Sin embargo, es una enfermedad por la que se puede hacer mucho y cada persona es responsable de su salud y responsable del control. En esta enfermedad, que yo la llamo es muy traicionera, hay que tomar el toro por las astas y decidir los cambios, porque uno es el que la va a controlar. Eso no lo controla el medicamento, no lo controla la hierbita, la medicina, que sí pueden ser apoyos, pero quien lo controla es uno. Entonces, recordemos que la mejor manera de tratar una enfermedad es prevenirla, y esta enfermedad, la diabetes, podemos prevenirla. Mucha información, en estos tiempos hay demasiada información, así que no se dejen marear por la información que muchas veces aparece de gente que no está calificada. Busquen a sus médicos, el médico endocrinólogo, que estamos disponibles para resolver todas sus dudas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en Habla Doc. Bien, estimados seguidores, llegamos ya a la parte final de su programa. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles que contamos con un canal de WhatsApp del Hospital Villa El Salvador. Para aquellos que deseen unirse, recuerden que pueden darle clic en el enlace que se encuentra en los comentarios, las cuales les va a redirigir directamente a nuestro canal de WhatsApp. Igualmente tenemos ya publicado un código QR justamente en la pantalla donde ustedes van a poder escanear e igualmente les va a redirigir a nuestro canal de WhatsApp. ¿Qué van a encontrar en nuestro canal de WhatsApp? Pues sobre noticias del hospital, acerca de los próximos episodios de Habla Doc, en fin, entre otras novedades de nuestra institución. Bien, con nosotros nos despedimos y hasta otra oportunidad. Adiós.